cuerpo libre. Sofía nos había dado ese diagrama de cuerpo libre y con base en el diagrama de cuerpo libre, entonces nosotros lo que debemos hacer es identificar cuáles fuerzas son las que hacen trabajo. En este momento, y lo dijimos en esa clase, quien hace trabajo es Fátima, es la pregunta que nos están pidiendo. Encuentre el trabajo que hace Fátima. Entonces, como nos están preguntando el trabajo que hace Fátima, identificamos de todas las fuerzas y nos damos cuenta que Fátima es quien aplica la fuerza X. Por lo tanto, lo que yo tengo que hallar es el trabajo de la fuerza X. Entonces, en el cálculo digo trabajo es igual a fuerza por distancia. Ayer creo que la señorita Ramos nos había dicho el valor. Señor Ramos, ¿me recuerdas por favor el valor? 1586 era, es que no recuerdo bien el valor numérico. Sí, señor, 03. 1586,03 newton por metro. Y dijimos que este newton por metro, siempre que hablásemos de trabajo o energía, iba a cambiar y se convertiría ahora en una nueva unidad que la vamos a identificar con una letra mayúscula. De aquí en adelante sabemos que esa unidad, newton por metro, se llama ahora joule y que se identifica con una letra mayúscula que es una J. ¿Listo, muchachos? Ahí creo que quedamos ayer. La pregunta es, ¿por qué no hay necesidad de calcular los demás trabajos? Entonces, nosotros ya sabemos que aquí ya lo calculamos. Ya sabemos que el trabajo de este segmento, de estos sectores, es 0. Ya sabemos que el trabajo ahí es 0. Pero ¿por qué no calculamos el trabajo del paso 4? La pregunta es, ¿por qué solo calculamos el trabajo de la fuerza en X? Pues porque en el enunciado solo me piden ese trabajo. ¿Cuándo debo entregar el resto de trabajos? Cuando en el enunciado me lo soliciten. Entonces, por favor, allá en su cuaderno deben desarrollar el ejercicio 30. Cada uno en su cuaderno, aplicar los diferentes pasos para determinar el ejercicio 30. Por favor, ahora les pedimos a alguno de ustedes que comparta en la pantalla su desarrollo. Entonces, por favor, ya saben que el primer paso siempre es hacer el diagrama de cuerpo libre. El segundo paso, trabajo nulo. Tercer paso, trabajo positivo. Cuarto paso, trabajo negativo. Entonces, por favor, desarrollar en su cuaderno el ejercicio 30.
Profe, Señor, después de realizar el dibujito que tenemos que hacer. el primer paso es identificar las fuerzas que no hacen trabajo, o sea, el trabajo nulo. Luego identificar las positivas, el trabajo positivo, luego identificar el trabajo negativo. Bueno, listo, muchachos. Vamos a empezar. Entonces, lo primero que habría que dibujar es el diagrama de cuerpo libre. Confirmen su diagrama de cuerpo libre. Aquí en la pantalla estoy mostrando un cuerpo. El enunciado nos dice que se mueve en un piso horizontal y que lo que hacemos es arrastrarlo. Entonces, eso implica que el obrero tiene que aplicar una fuerza hacia adelante. Como no me dan ningún ángulo, no puedo suponer que la fuerza es inclinada. Solo supongo que él aplica una fuerza. Solo supongo que él aplica una fuerza. Obviamente, como hay contacto con una superficie, entonces aparece la normal. Y también aparece el peso. Y por último, aparece una fuerza que se le opone al movimiento. Esa fuerza que se le opone al movimiento generalmente nos la dan aquí en el enunciado y nos hablan de un coeficiente de rozamiento. Entonces, a esa fuerza la llamamos fuerza de fricción. ¿Confirman que todos tienen el mismo diagrama de cuerpo libre? ¿Alguno cometió errores? ¿Alguno dibujó en otra dirección? ¿A alguno le quedó diferente? Bueno, continuamos. Entonces, ¿quiénes no hacen trabajo? Entonces, trabajo nulo.
o lo que llamamos trabajo cero, entonces, en ese caso serían la normal y ¿quién más? Y el peso. Trabajo positivo. Ok, la única fuerza que hace trabajo positivo es la fuerza aplicada por el obrero. Trabajo negativo lo hace en este caso la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Bien, ese es el planteamiento de todos los ejercicios. Ahora, vamos a resolver las preguntas que nos hacen. Dice, calcule el trabajo que. Vamos a resolver de una vez la pregunta C. ¿Qué dicen ustedes de respuesta a la pregunta C? ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta C? Nulo. Muy bien, entonces, ¿qué significa nulo? Entonces, simplemente ya pueden responder la pregunta C y dicen que el trabajo en ese momento es de ¿cuánto? De 0. ¿Cómo hicieron para saberlo? Pues para eso analizaron las fuerzas originalmente. La pregunta es, ¿por qué es nulo? Pues ya sabemos, porque forma un ángulo de 90 grados. Bien, ahora vamos a aplicar el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Qué necesito para hallar el trabajo de la fuerza de rozamiento? Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento, sabemos que es un trabajo negativo. ¿Por qué sabemos que es un trabajo negativo? Porque forma un ángulo de 180 grados. La fórmula sería, trabajo es igual a menos la fuerza que lo provoca, que es la fuerza de fricción, multiplicado por la distancia que se mueve. ¿Cómo calculo la fuerza de fricción? Lo vimos el periodo anterior. ¿Cuál es la fórmula para calcular la fuerza de fricción? Mu por la normal. Y a eso lo multiplicamos por la distancia. ¿Cuánto vale mu? Me lo da el ejercicio. ¿Cuánto vale mu? ¿Cuánto vale la normal? Entonces, para la normal, tengo que hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, aquí digo suma de fuerzas en Y. Esa suma de fuerzas en Y, ¿a qué sería equivalente? Normal hacia arriba menos peso hacia abajo igual a 0. Conclusión de eso, la normal es igual al peso. ¿Cómo calculo el peso? Entonces, normal es igual, paréntesis, la masa. ¿Nos dan la masa? 50 por la gravedad. La gravedad generalmente la trabajamos en 9,8. Por favor, allá en su calculadora, ¿cuánto da 50 por 9,8? $490. Listo, entonces tenemos ya la fuerza de fricción. Perdón, la fuerza de fricción no, la normal, para poder hallar la fuerza de fricción. Y aquí tengo, entonces, 490, cierro paréntesis. Pero me falta la distancia. ¿Me dan la distancia? ¿Me dan la distancia? Que se mueve el cuerpo. No. Solo me dan un tiempo y me dan una aceleración.
Entonces yo puedo aplicar una ecuación que ustedes vieron cuando estaban en 9º grado, que se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y aplican una ecuación que dice X es igual a velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Con esa ecuación, ustedes pueden hallar la distancia. Entonces, miramos la distancia. ¿Cuánto vale la velocidad? Perdón, aquí es más. Aquí me equivoqué. Aquí es un más. Aquí es un más. Más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Se supone que originalmente, ¿cómo estaría el bloque? El bulto que está arrastrando el obrero. 0. Entonces, velocidad inicial, muy bien, 0. Y entonces reemplazamos y encontramos la distancia. Al reemplazar nos quedaría X es igual. Sabemos que 1/2 es lo mismo que decir 0,5 multiplicado por la aceleración que me la dan en el enunciado. La aceleración es de 8 por el tiempo que me lo dan en el enunciado también, que es 2 elevado al cuadrado según la fórmula. Por favor, en la calculadora, ¿cuánto les da la distancia? Profe, Señor, eso es 0,5 al inicio de qué es. el 1/2. Es que al hacer en la calculadora 1 dividido en 2, Sí, señor. me da 0,5. Mister, a mí me da 16. Perfecto. Ese es el valor, 16. Muy bien. Entonces, suponemos que se mueve 16 metros. Y como se mueve 16 metros, entonces ahora sí puedo hallar el trabajo de la fuerza de fricción. ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza de fricción? Entonces simplemente multiplico 0,6 por 490 por 16. ¿Cuánto es ese trabajo entonces? $0,6 por 490 por 16. ¿Cuánto les da eso? $4,704. 4.704. Sí, señor. Muy bien, le colocamos el signo negativo porque sabemos que es el trabajo de la fuerza de rozamiento, 4.704 joules. Una J mayúscula, ¿listo? Bien, muchachos, hemos resuelto la pregunta A. Hemos resuelto la pregunta C. Nos falta responder la pregunta B y la pregunta D de dedo. Para poder responder la pregunta B de bebé, la mayoría de estudiantes se equivocan.
¿Por qué? Porque los estudiantes, cuando les dicen la fuerza aplicada sobre el saco, simplemente multiplican la masa por la aceleración y ahí debo tener cuidado. Para poder hallar F, que no la conozco porque en ningún momento en el enunciado me la dijeron, para poder hallar F, entonces yo lo que tengo que hacer es una sumatoria de fuerzas en X. Entonces aquí la hago, suma de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas hay en X? Entonces vemos que hacia adelante está la fuerza, hacia atrás está la fuerza de fricción y ya sabemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué igual a la masa por la aceleración? Porque el enunciado me dice que tiene aceleración, que arrastran esa bolsa, ese bulto, con una aceleración de 8 metros por segundo cuadrado. Listo, despejo la fuerza. Al despejar la fuerza, es igual a la masa, que sabemos que es 50, por la aceleración que nos dicen en el enunciado que es 8, menos la fuerza de fricción que la calculamos, que sabemos que es mu por la normal. Entonces, la fuerza es igual, 50 por 8, 400, menos mu. ¿Quién es mu para nosotros? 0,6. Y la normal, ya la habíamos calculado en el ejercicio anterior, en el enunciado anterior, 490. Por favor, ¿cuánto les da la fuerza? En su calculadora. ¿Cuánto le dio esa multiplicación? Perdón, esa multiplicación y después la resta. 106. Mister, una pregunta. Dime. Si se supone que la fuerza de fricción está de este lado, del lado izquierdo en negativo, ¿no pasa al otro lado en positivo? Uy, excelente, señorita. Muchas gracias por reconocer mi error. Muy bien, por favor, le prestan atención a la señorita Ramos. Ella hizo el despeje y se dio cuenta que aquí el profesor había cometido un error. Gracias, señorita Ramos. Los salvaste a ellos porque ellos iban a restar igualitico que el profesor. Entonces ahí es un más. Muy bien. Entonces ya no nos da 106, señorita. ¿Cuánto nos da ahora? Ahí es un más, por favor. 694. Bien, entonces es 694. Muy bien. ¿Sí fue la señorita Ramos la que hizo la corrección? ¿O fue otra persona y yo confundí la voz? Sí, No, fue sí, ella. señor. Sí, cierto. ¿Qué tal no le robe los créditos a la señorita Ramos y ella no? Hay que darle créditos en la clase. Listo, muchachos. Muy Mister, fácil. ¿Cuánto me dijiste? ¿Cuál valor fue el que me dijiste de la fuerza? 694. 694. Hasta ahora tenemos la fuerza. ¿Cómo hallamos el trabajo de esa fuerza? Entonces, la fórmula es muy fácil. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Conozco la fuerza porque la acabamos de hallar, 694. Y la multiplico por la distancia. ¿De cuánto es la distancia? Ya la calculamos en el enunciado anterior, 16 metros. Ahora, 694 por 16, ¿cuánto nos da?
¿Cuánto nos da 694 por 16? 11.104. 20.000. 11.000. Miércoles. Yo nunca fui al otorrino y vean cómo uno se coloca totalmente sordo. Bien, ok. 11.104 joules. Es decir, muchachos, que ya hemos resuelto la pregunta B. En otras palabras, si ustedes quisieran allá organizar sus apuntes, esta sería la A. Esta sería la respuesta a la A. Esta sería la respuesta al B. Al B, sí. Estos son unos cálculos que necesitamos, ¿sí? Aquí está la respuesta al C. Y nos faltaría por último la D. ¿Qué creen ustedes que significa trabajo neto? Profe, Dime. ahora que yo estoy acá un poco confundido. A la derecha, ¿por qué pone 490 en la suma de fuerzas en X? Ah, muy bien, Ángelo, porque esta fuerza de fricción, aquí la estoy señalando con un circulito verde. Esta fuerza de fricción, ¿la estás observando? Sí, sí, señor. Pasa al otro lado positiva. Pero fuerza de fricción es lo mismo que decir mu por la normal. Cuando tú hallas la fuerza de fricción, es lo mismo que decir mu por la normal. Entonces, el mu vale 0,6. Y el 490 es la normal, que la hallamos en la sumatoria de fuerzas en Y. En otras palabras, para que quede con mayor claridad, menos mal que tú tuviste el apunte. Este sería el mu. Ese 0,6 sería el mu. Y esta sería la normal. Por eso es que la colocas ahí, porque para hallar la fuerza de fricción es mu por la normal. ¿Sí quedó más claro, Ángelo? Sí, sí, señor. Gracias, profe. Bien, ahora trabajo neto, muchachos. Cuando les digan trabajo neto, es muy fácil. Es simplemente sumar todos los trabajos. Suma de todos los trabajos. Ese es el trabajo neto. Entonces vamos a sumar todos los trabajos. El primer trabajo que nos aparece sería el del rozamiento sobre el saco. Menos 4.704. El segundo trabajo que nos aparece es el de la fuerza que aplicaron, que es igual a 11.104. Los demás no hay necesidad de sumarlos, o si los quieren sumar, pues los suman, pero ya sabemos que el resto de trabajos nos dieron ¿cuánto? Que es el trabajo del peso y el trabajo de la normal. La suma de todos esos trabajos es el trabajo neto. Entonces, trabajo neto, ¿cuánto les da, por favor? $6.400. Ok, 6.400. Unidad Joule. Listo, muchachos. Y ese es ese ejercicio. Pareciera largo, porque les hacen detalle por detalle. Entonces, para poder explicar, usamos este tipo de ejercicio. ¿Sí? Pareciera. Dime. Siempre es en joules. Todo lo que sea energías y trabajo siempre será en joules. Bien, por favor, tomen apuntes o alguien, bueno, ahí a veces, igual estoy grabando la clase, pero generalmente ustedes suben una foto del desarrollo
al grupo allá de WhatsApp. Algunos ni siquiera miran el grupo, pero pues si tomaron apuntes en su cuaderno, tengan en cuenta que en las evaluaciones va a aparecer algo muy similar. O sea, por eso es importante tener el cuaderno a la mano siempre. El cuaderno con buenos apuntes. Ok, muchachos, voy a borrar. Acá, borrar todos los dibujos. Bien, vamos a mirar que ustedes sean capaces de hacer un ejercicio. No tiene gracia que yo los haga todos porque pues obviamente tengo más o menos idea de cómo se hace uno que otro ejercicio. La idea es que ustedes de alguna manera tengan vamos a mirar el otro ejercicio. Bien, muchachos, vamos a hacer el ejercicio 11. El ejercicio 11 es una prueba de selección múltiple, pero pues obviamente debo aplicar el concepto necesario. Entonces, aquí lo tienen, ahí lo dejo proyectado. Por favor, empiecen a dinamizarlo o dejémoslo y lo revisamos. Ah, no, mentira, son las 7:50, sí, ya nos toca casi empezar. Entonces, muchachos, no se desconecten, vayan, tomen agua. Yo voy a cerrar aquí la grabación y luego continuamos con la clase de trigonometría. Se conectan a las 8. Bueno, se conectan, no vuelven y toman sesión. No vayan a cerrar la sesión. ¿Listo, muchachos? Ojo, el día lunes les pregunto el ejercicio 11. Entonces, en este momento, ustedes van a un descanso, 10 minutos, y regresamos a las 8 en punto para dedicarle tiempo a trigonometría, que es la que me interesa hoy. ¿Listo?